que puedan ir organizándose. Creo que hay alguien más que está intentando entrar, Andrés. Listo, ya ingresamos acá, Andrés. De pronto para las personitas que no alcancen a entrar, pues como les digo, yo los dejo allá organizados y que sepan. No me deje ingresar a la reunión. A ver. Con el link. ¿Dónde está el link que les dejé yo acá? Ahí está el link para nuestra compañera que pueda ingresar. Entonces, creo que ya les estoy compartiendo pantalla. ¿Aún no? No, aún no. Listo. Si por algo en algún momento alguna situación de falla del internet dejo de compartir pantalla, alguien por favor me indica, me dice, profe, no estamos compartiendo pantalla para que podamos compartirla y continuar con el proceso. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con nuestra clase de una vez. Voy a empezar a compartir aquí pantalla para que podamos empezar y organizar. ¿No? Por aquí ya creo que entró otra vez nuestra compañera. Listo. Entonces, ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, señor. Listo, perfecto. Arrancamos entonces. Hoy vamos a iniciar. Gracias por levantar el pulgar arriba para indicarme que está correcto. Yo voy a dejar de compartir el chat y voy a entrar directamente al programa. Habíamos hablado en clase que íbamos a trabajar cómo se puede pintar un elemento de este tipo. En realidad, esto es un vector de líneas que yo ya había preparado anteriormente. Si nosotros no lo tenemos en vector en líneas, ¿cómo podemos encontrar una imagen de este tipo? Vamos acá a Internet, entramos a imágenes y colocamos este texto, Sketch PNG Free. Acá, por defecto, van a aparecer muchas imágenes que son solamente trazos. En algunos casos vienen con el hueco transparente y solamente las líneas en negro. En otros casos, pues hay que editarlas y así podemos ir trabajando. Hay una selección muy grande que uno puede encontrar o puede ser un poco más específico y colocar un dato específico que quiera acá en cuanto a buscar un personaje. Creo que me estaban llamando. No, estamos bien. Entonces ustedes pueden buscar así. Sketch. Voy a seleccionar para que puedan ver y que seleccionen lo que yo escribí, que fue lo que me arrojó este tipo de resultados. O también pueden empezar a dibujarlos. Ese también es otro parámetro. Entonces, si tienen como esas opciones, acá lo pueden hacer. ¿Qué vamos a hacer como primera instancia? Aparte de este que yo ya tengo acá organizado, vamos a abrir uno que tenga fondo blanco y que no podamos editar también para trabajarlo. ¿Cómo se hace? Vamos acá a archivo, le damos a abrir. Yo ya había descargado una. Descargué estas flores que están un poco más complejas, pero vamos a descargar esta que está más sencillita. Y le digo acá OK. Cuando yo la descargo, verifico que sea un formato correcto de imagen que me permita trabajar, que no tenga ningún texto acá que diga indexado, acá adicional. Pues en este caso voy a trabajar una imagen en RGB. Ahí está, pero pues la imagen viene con los cuadros de PNG de fondo y con fondo blanco y las líneas en negro. Como todas las imágenes, cuando las abrimos acá en el programa, aparecen acá en nuestra capa inicial bloqueadas. Volvemos a tocar y para que se pongan azul y le damos control J para duplicar la capa. Ocultamos la capa de debajo, tenemos activa la capa superior y con la herramienta W, que es la varita mágica, podemos picar en el negro, activando el contiguo y dejándole una tolerancia en promedio como hicimos en la clase anterior. El contiguo y la tolerancia me van a seleccionar aproximadamente todo lo que para el programa se simboliza como negro. Si yo veo que algo no me funciona y que está demasiado salido del contorno,
Quito la selección con control D y cambio acá la tolerancia. Le digo que sea menor. Entre menor punto, menos negros va a reconocer. Entre mayor número, pues más color va a reconocer. Digámosle que queremos un 15%. Una tolerancia de 15 acá en esta barrita. Y al picar, él va a ser un poquito más selectivo y no va a seleccionar tanto los bordes. Podemos decir que ahí está bien, en algunos casos va a fallar, pero esta sería la forma más fácil de hacer. Teniendo esto, vamos a selección, invertir, y quiero que borre todo lo otro excepto lo negro. Y le doy suprimir o borrar con la tecla de borrar. Y ya me queda lo que yo necesito. Le doy control D y puede que hayan algunos detalles que hayan faltado, que no se vean tan bien o que tal vez yo quiera mejorar. ¿Cómo se mejoran? Digamos que voy a terminar a terminar esta parte de acá del trazo de las hojas para que se vean completas y agregar unos adicionales para que no se vea como tan básico. ¿Y qué hago yo? Le doy Z, me acerco específicamente al trazo, utilizo mi herramienta de pincel que se activa con la letra B. Acá está, pincel activado con la letra B y pues el pincel en este caso está muy grande. ¿Qué hago yo? Me paro acá, ubico un pincel más pequeño, con un trazo más pequeño, con con un diámetro pequeño y una dureza al 100% para que me haga una línea recta de estas características. ¿Y qué hago yo? Más o menos promedio, y digo, está muy grande en este caso. Dejémoslo de 6 píxeles. Y lo que hago ahora es ubicarme y empezar a completar los trazos. Por ahí hay alguien que está intentando entrar. ¿Me pueden ayudar para que entre o es una pregunta? Ya miramos. Alguien ya lo ingresó. Súper, gracias. Ahora, volvemos a compartir pantalla aquí. Tenemos ese trazo. Le decimos a esto que que siga pintando, perdón. Que lo vaya a completar por el borde de lo que yo quiero que se vea más con forma. Y por decir acá que se quedó incompleto, que lo rellene. Y de la misma manera aquí. Todo esto lo voy haciendo con el mouse, muy cuidadosamente. Voy pintando o voy sacando más texturas si quiero. O puedo decir que acá quiero complementar esta línea que quedó cortada con una línea más sólida. Y voy revisando todo ese tipo de cosas. ¿Qué hago ahora? Me alejo un poquito, bueno, demasiado, con Z mejor, que es nuestra herramienta de zoom. Me ubico acá, entonces me voy a dar cuenta que la original va a quedar así con estos huecos y con cosas que no tenía. Y la que yo edito ya está por defecto organizada. Para mi mayor comodidad de trabajo, pues podría generar una capa de fondo de un color diferente. Digamos que voy a pintar mi flor y mis hojas de un color distinto, entonces, perdón, roja, la flor, la rosa roja y las hojas verdes, el común denominador. Entonces vamos a generar un fondo azul. Pico acá en los colores, o si ahí no me convence utilizarlos, vengo aquí a esta parte, doble clic, la que siempre utilizamos, y selecciono un color que me parezca agradable. Voy a decir que este, le doy acá OK. Y en mi capa, pinto con Alt y borrar el color. Me ubico en las capas y me desplazo en las capas para ubicarla correctamente. La quiero en la parte inferior para poder ver lo que voy a empezar a corregir. Si la dejo abajo, pues no se va a ver, pero va a estar acá latente. Entonces siempre tienen que tener presente la ubicación de las capas para que se les facilite el proceso. ¿Listo? Listo, ya ingresamos a nuestra compañera. Volvemos. Entonces, como les dije, tenemos entonces nuestra capa de color y nuestra capa ya correctamente silueteada o que le quitamos el relleno para que no se vea y podamos pintar. ¿Qué aconsejo yo para que trabajen más fácil? Enlácenlas o bloqueenlas. ¿Cómo se bloquea? Así como viene esta por defecto con un candado, acá arriba también trae un candadito. Entonces, si yo se lo aplico, él no me la va a dejar mover. Y si lo mismo le hago acá a esta.
A las dos las bloqueo. Y si yo quiero moverlas, él me va a decir que no puede porque están bloqueadas. ¿Sí se dan cuenta? Que acá quedaron los candados puestos. Y así yo le dé control T, no me va a seleccionar nada ni voy a poder modificar nada porque bloqueé las capas. Porque en este momento no quiero que nada de lo que tengo ahí se mueva. ¿Qué hago? Activo una nueva capa, esta capa del centro. Y con esta capa del centro pues empiezo a pintar lo que yo quiero hacer. Arrancamos. Entonces venimos acá a los colores, ubicamos en el ascensor un color rojo. De esta procedencia puede ser, le decimos acá OK. Y con nuestra tecla V de pincel, seleccionamos un grosor de pincel más alto. Podemos decir que este va a ser una buena distribución. Y aquí empezamos entonces a pintar. Y pintamos todo nuestro diseño. Recordando que tenemos la capa del negro de primeras para que se vea. Y la capa de lo que yo estoy pintando está en la mitad, entre el negro de la forma y el azul del fondo. El azul lo coloqué pues para definir qué quiero que quede en el fondo y qué quiero que quede por detrás. ¿Listo? Y así con el mouse y con la herramienta del pincel, yo voy pintando toda mi forma. Acá. Es como aprender a pintar cuando uno es niño, de tratar de no salirse de la línea. Entonces van pintando. Ahí por decirme salí, ahorita corregimos eso. Para que ustedes lo vean, ya me acerco a donde me salí para que ustedes perciban cuál fue el error que cometí y que bajo el parámetro de estética y de precisión que yo quiero manejar, eso no debería haber pasado. Entonces le doy Z para acercarme donde cometí el error y se dan cuenta que me salí en esta área y acá. Pico con mi herramienta E, que es el borrador, y me aparece un cursor como en forma de más, porque tengo activado el pincel del borrador exageradamente grande, está en 300. Entonces, ¿qué hago yo? Me ubico acá y lo dejo más pequeño. Y al verlo más pequeño, pues el radio del borrador va a cambiar. Y siendo más pequeño, lo ubico más o menos por acá, le doy una dureza del 100% para que me haga un borrado perfecto y no un borrado difuminado. Y borro. Si necesito que sea más pequeño porque el área es más pequeña, lo puedo disminuir. Está en 12 píxeles, lo puedo bajar a 7, casi que a la mitad, para borrar esos pequeños detalles que no me funcionan. Como veo estos huecos acá que se notan, vuelvo a mi herramienta B del pincel, le cambio el tamaño por uno más pequeño y pinto, porque hay algunos detallitos que se notan. Cuando uno no pinta muy bien, empiezan a verse ese tipo de huequitos entre la imagen. Entonces hay que ser cuidadosos cuando vayan pintando de no dejar ese tipo de huequitos por ahí que se notan muy fácilmente cuando uno va pintando o cuando ya uno va a tener su imagen finalizada. Si ven acá en esta parte que se nota el fondo azul de atrás, tengo que pintar bien al borde para evitar que se presenten esos huecos dentro de mi dibujo. Digamos que acá esto es parte de la hoja de la flor hasta aquí y de ahí para allá es una hoja verde. Entonces vuelvo, agarro mi pincel, voy pintando de rojo y pinto. Esto simplemente es una capa base de color. Luego nos vamos a centrar en cómo hacerle efectos, volúmenes, sombras y luces. Acá ya tenemos entonces nuestra rosa pintada en una misma capa. ¿Qué haría yo? Como estos son los colores de base, perfectamente lo puedo hacer por partes o puedo separar. Y si soy más organizado, puedo decirle, esta capa va a ser la capa del fondo rojo de la rosa y voy a crear una capa para las hojas verdes. Entonces, teniendo ya esta, creo una nueva capa, la ubico en la mitad
para que se siga viendo las líneas negras en la parte superior y todo lo que yo estoy pintando dentro de estas. Y entonces selecciono acá y le digo, listo, ya pinté el rojo, ahora voy a buscar un color verde. Que si quiero elegir un color verde, normalmente a mí me parece interesante utilizar colores intermedios para luego dar sombras y luces. Entonces digamos que vamos a utilizar un color verde por acá. Le decimos OK, cambiamos el trazo de nuestro pincel para uno un poquito más grande y pintamos. Ay, perdón, ahí le estoy haciendo mal. Pero bueno, no pasa nada porque lo estoy trabajando en capas independientes. Si más adelante me equivoco, ubico la parte roja por encima de la parte verde y se arregla el problema. Ya les voy a mostrar cuando pasa ese tipo de cosas. Y lo importante es que es ir trabajando todo independiente por capas para solucionar ese tipo de cosas que en un punto podría ser un error, pero si yo soy ordenado, no va a generarme una diferencia tan grande. Digamos que esto va a ir pintado de verde. Hay alguien que está ingresando, ¿me pueden ayudar a ingresarlo, porfa? Le dan en el chat check para que pueda entrar. Les agradezco su colaboración. Listo. Entonces vamos pintando todo esto. Con la manito y barra espaciadora me voy reubicando para tener un visual más fácil y cómodo de ver lo que yo estoy haciendo. Acá abajo hago exactamente lo mismo. Lo más tardado casi siempre son los colores de relleno, que son los que uno tiene que tardar un poquito más pues para que queden completos. Ya después hacer los efectos es un poco más sencillo y un poco más rápido porque los efectos normalmente no abarcan todo el diseño. En este caso donde me estoy saliendo para las partes de afuera, lo que voy a pasar luego va a ser el borrador para corregir todos esos detalles errados que hice. Borro, perdón, borro no, pinto de un color base. Casi siempre para mí es más fácil en el programa pintar colores medios para luego crear colores más claros y colores más oscuros que me van a dar parámetros de volumen. Acá está demasiado pequeño el pincel, me voy a demorar más pintando. Subo el tamaño y trato de pintar más. Y voy pintando. Si me salgo, no pasa nada, ya ahorita lo corregimos. Pintamos. Siempre es importante dar un color sólido para que todos los otros efectos sean más fáciles de aplicar. Acá me salí a propósito para borrar después y que vean cómo se borra. De hecho esto, me doy otra vez para la herramienta E, que es el borrador. Le doy Z para acercarme más a las áreas y poder trabajar más cómodamente. Con E, que es mi borrador, lo agrando un poco. Demasiado diría yo, por acá, menos. Y empiezo a borrar todo lo que no debe quedar o todo lo que no va a ser parte de mi ilustración. Y me voy desplazando con la barra espaciadora que me activa la manito y el clic del mouse. Me desplazo y voy perfilando todos esos errores que cometí en la parte exterior. Así. Borro todo eso que son unas sombras. Señora, si tienes alguna pregunta, nos puedes hablar un poquito más claro o si de pronto por error se te activó el micrófono, siléncialo para que todos podamos escuchar la clase, ¿vale? Qué pena contigo. O si tienes alguna pregunta, te escucho.
Listo. Aquí ya borramos. Y acá en la parte inferior me hace falta. Me acerco con Z y voy borrando todos esos detalles que no hacen parte de lo que yo estoy haciendo. Y con la barra espaciadora oprimida me voy desplazando y voy borrando todo lo que no debe quedar. Acá. Me voy desplazando por todo el diseño y voy revisando que no me haya quedado ninguna cosa fea. Igual si en algún punto queda, después como trabajé en capas, puedo cambiar lo que a mi gusto no esté bien. ¿Qué hago entonces acá en el centro? Donde se ven los mordiscos del verde sobre los colores de la rosa. Como yo fui juicioso en trabajar en capas, reubico mis capas. Coloco mi capa de las hojas debajo de la capa de la rosa y ya no voy a tener ese problema de que se me mordieron acá los colores, porque redistribuí las capas sin necesidad de borrar. Aquí ya está el verde por todos los lados, pero como yo reubiqué mi capa, pues ya no se va a notar. Y lo voy a ver así. En este punto, para facilitar nuestro trabajo, guardamos en aras de que el programa no nos vaya a hacer un tema de cerrarse y perder nuestro trabajo. Rosa pintar, así se va a llamar nuestro trabajo. Lo vamos a guardar como un PSD. ¿Cómo lo guardé? Control Shift G, Control Shift S para guardarlo. Lo guardo en mi carpeta de imágenes, que es donde yo lo quiero. Le digo guardar, le doy acá OK. OK. Y queda guardado como rosapintar.psd al 200%, pues porque es el manejo que le estoy dando a la imagen. Habiéndolo ya guardado y teniendo todo en capas, creo una capa nueva que para mí se va a llamar sombras y que le puedo asignar acá de una vez el nombre. ¿Cómo le asigna uno un nombre a la capa? Pica acá donde está el nombre, donde dice capa 5, dos veces y se activa el espacio y aquí le decimos sombras y le damos enter. Creamos una nueva capa y le vamos a decir destellos o luces, más fácil. Luces y sombras. Casi todas las imágenes o en general todo maneja luces y sombras para generar volúmenes en los efectos y en lo que nosotros vamos a manejar. Entonces, para evitar que las capas se me muevan, las selecciono las dos y utilizamos el candadito de enlazar las capas, que va a hacer que ellas dos siempre se muevan juntas. Y aquí en este caso también debería enlazar esta, que le voy a quitar el bloquear y más bien lo que voy a hacer es que voy a desenlazar estas dos y voy a enlazarlas todas. Las hojas, el fondo verde, el color rojo y la primera, perdón, con control. Pico con control, las hojas, el color rojo y los trazos negros. Y las enlazo para que se muevan como un solo elemento en mi mesa de trabajo, pero que estén independientes en cada una. ¿Listo? Arrancamos entonces con las sombras. Ya hicimos lo más básico. Siempre es bueno acercarse con Z y nuestra herramienta de zoom. Hago un barrido para la rosa, específicamente voy a trabajar en la rosa. Todo el efecto de sombras. Entonces, ¿qué hago? Tengo esto acá y perfectamente lo puedo hacer de dos maneras. Con negro o también lo puedo hacer con negro y con un color rojo, un vino tinto más fuerte. Busco acá en los colores. El rojo que estaba yo trabajando era este, pero si lo quiero más fuerte, desplazo dentro del cuadrado del color. Si lo desplazo hacia el blanco, pues va a ser un color más claro. Si lo desplazo hacia el negro, va a ser un color casi que negro. O si lo dejo intermedio, va a ser más marrón o más hacia el color luz, va a quedar un poco más rojo vino tinto o más rosa pastel. Eso depende de lo que yo quiera hacer, pero se puede mezclar. Digamos que en este caso lo vamos a dejar por acá. Y le digo que, ok, habiendo hecho esto, activo la letra B del pincel y busco un pincel ya no de trazo recto, de trazo redondo, de dureza perfecta, sino un pincel de una dureza difuminada.
que va a ser una línea más dispersa. Perdón, le di muchas veces y aquí eso era simplemente un ejemplo. Vuelvo a ventana, historia y borro esos pinceles que creé hasta acá. Me ubico nuevamente en mi capa de sombras y ya con mi pincel asignado puedo decirle que este 100 es demasiado grande. Entonces busquemos algo intermedio. Entre 65 y 100 démosle 80 y le damos Enter. Ay, perdón, no me cambió el dato. Démosle acá 80 y le decimos OK. Y ahora con nuestro pincel empezamos a generar sombras. Que si se salen, igual las vamos a corregir después, no hay problema. Lo que yo simplemente estoy es empezando a generar ciertos parámetros de volumen y sombras para que mi elemento no se vea como un diseño básico, sino que empiece a verse algo un poco más real, de acuerdo a lo que yo quiero trabajar. Así. Acá, yo como lo estoy haciendo con ese rojo, puedo seleccionar el borrador, disminuir el tamaño, y como acá me salí, perdón, el borrador. Borro lo que estoy pintando en la capa que estoy generando sombras, únicamente. Y como las estoy generando con rojo más oscuro, pues van a tener esa sobreposición. Y volvemos entonces a buscar nuestro pincel del color y seguimos haciendo líneas. Si ustedes de pronto quieren ser más arriesgados, pueden hacer líneas así para empezar a generar volúmenes de textura. Ahorita vamos a probar ese efecto también allí en las hojas y que sean como unas líneas más precisas de trazo para que se vea su diseño un poco más formal y de tipo de ilustración que una foto. Vamos sombreando. Digamos que aquí no me gustó tanto. Y si no me gusta, como estoy trabajando en una capa independiente de efectos, puedo perfectamente en cualquier momento coger el borrador, borrar eso que hice, que no me gustó, y volver a empezar. Porque la facilidad de trabajar por capas pues me permite volver en mis pasos sin necesidad de deteriorar todo lo que, o no deteriorar, sino de perder todo el trabajo que ya venía haciendo. Entonces así podemos dejarla por el momento de esta manera. Y vamos a aplicarle una sombrita también acá. Picamos con B nuestro pincel, lo dejamos un poquito más pequeño. Y nos paramos por acá y le decimos que quiero que tenga una pequeña sombra acá. Y también otra adicional aquí. Vamos con E, que es el borrador, y borramos de acá para perfilarlo y que no se salga tanto de las márgenes negras que creamos. Y aquí ya tendríamos un efecto básico de cómo sombrear nuestro objeto o cómo empezar a generar volúmenes a partir de color y de sombras. Si quiero ser más específico con las sombras, creo otra capa, la ubico en la parte inferior a la capa de sombras y en esta utilizo el negro, porque a veces hay unas sombras que son mucho más marcadas y que podemos controlar de mejor forma. Entonces digamos que yo aquí quiero pintar, bueno, vamos a ocultar esta por un momento. Quiero pintar esto muy marcado de negro y quiero también pintar esto muy marcado de negro. Acá. Esta área va a estar muy marcada de negro, pero no de una mala manera como está ahorita, sino que ya le vamos a hacer un efecto.
Recuerdan que les había dicho que acá en la parte superior en normal, y ahí, aparte de tener normal, le puedo dar multiplicar, y en multiplicar puedo modificar la opacidad y puedo verlo más clarito. Y eso mismo puedo hacer con la siguiente capa. Decirle que baje la intensidad. Y si yo la empiezo a modificar, una detrás de la otra, ella me va a ir mostrando diferencias en tonalidades que yo puedo ir generando con ello. Si en ese proceso veo que no me gusta algo, como esta línea por decir, selecciono mi borrador, me paro correctamente en la capa y empiezo a borrar. ¿Por qué digo yo esto? Porque hay veces que hay unas líneas que se ven demasiado redondas en las puntas y eso no se ve estéticamente tan bonito. Entonces, ahí es donde yo entro con mi calidad de visual, de ir viendo qué puedo corregir para que se vea mucho mejor lo que estoy pintando. Digamos que acá también quiero otra línea. Y de una vez con el borrador cambio y la perfilo para que se noten ambas tonalidades. Y acá hago exactamente lo mismo. Perfilo un poco más. A mí me gusta pasar los perfiles es en los bordes, porque normalmente en las partes muy pequeñas los elementos nunca se van a ver redondos, sino como con cierto borde o forma afilada. Entonces así lo podemos ir generando. Tenemos una capa de fondo de sombras en negro con una opacidad baja por acá. Y tenemos una en vino tinto también con una opacidad baja que quiero subir en este momento para que se vea como una parte intermedia entre las dos, que se vea mi sombra oscura y mis sombras vino tinto. Perdón, la borré. Y así voy estableciéndolo. Si le doy multiplicar a la capa de los vino tintos, se va a volver más intenso y me va a marcar más la capa del negro, porque están multiplicándose las dos, tanto con el fondo inicial del color rojo, como entre las sombras y la capa de negros. Entonces démosle a esto un nombre que se llama así, color negro. Y este mismo color negro que yo estoy asignando acá, ay, perdón, vamos a darle doble clic dentro de la letra, el negro. Este mismo color negro que yo hice acá, lo puedo generar de la misma forma para hacer las nervaduras de las hojas. Entonces, ¿qué hago? Me ubico en la tecla B, que es el pincel, y empiezo a pintar hacia afuera. Si llego a salirme, no pasa nada, ya hay una forma de corregirlo creando una máscara. Ya les explico cómo se hace. Voy a hacer el error para que ustedes vean cómo se puede solucionar cuando yo ya tengo el efecto y me he salido de los bordes. Así. Ay, perdón. Bueno, no importa. Ese error queda ahí y ya ahorita lo arreglamos. Acá y vamos a hacerle una pequeña línea también por acá para definir que eso va a ser oscuro. Dejemos todos esos errores ahí y ya les explico cómo se borra. Listo. ¿Qué hago después de esto? Vuelvo a la herramienta E del borrador y empiezo a perfilar. A decir que allá no quiero que se vea en finalización redonda, sino en más forma puntudita. Lo mismo que acá y lo mismo que aquí. Esto en realidad va más a gusto de ustedes, de cómo lo quieran percibir. No hay un parámetro específico que indique que tiene que ser tal cual. Y ni siquiera los colores. Ustedes pueden hacer la rosa del color que quieran. ¿Cómo hago para quitar ese efecto, ese error que generé en todo el diseño de esos colores que quedaron por fuera? Entonces, atentos todos. Para borrar ese error que cometí, me ubico en la capa verde de las hojas básicas
y con control pico en la miniatura de la capa, aquí al ladito. Y al hacer eso, él me va a hacer selección de hormiguitas en todo el color verde. ¿Qué hago yo para quitarlo? Como ya lo tengo ahí seleccionado, me voy con la herramienta E y puedo borrar. Pero antes de irme con la herramienta E del borrador, le digo que invierta la selección para que no me borre las hojas, sino me borre todo lo que está por fuera de las hojas. Entonces yo ahí cojo un pincel más grande y empiezo a borrar en la capa correcta. Yo estoy parado en la capa del verde y acá no me va a borrar nada porque el error que yo hice no está en el verde, sino está en el negro. Entonces cuando yo borre en la capa correcta, me va a borrar específicamente todo lo que está afuera. ¿Sí vieron cómo lo hice? ¿Alguien tuvo alguna duda en este paso o todos entendimos? Sí, profe, todos entendimos. O no, profe, no entendimos nada. O todos ya se fueron y estoy hablando solo. Parece que sí estoy hablando solo. No, profe. Sí, Ya sí, todos sí. nos fuimos porque es viernes. Ah, no mentiras. Sí, sí, ¡Ay, Ya sí. chévere! entendiendo. Invítenme, que yo estoy aquí encerrado en mi casa aburrido. Profe, ¿dónde vive? No mentiras. Vale, igual, si no entienden ni algo, queda el tutorial para que lo revisen y el martes que tengamos clase volvemos a revisar. Entonces, así se hace y se quita el fondo, el error de salirnos. Yo quiero quitar y quiero perfilar mejor esta parte. Entonces vuelvo, toco mi borrador un poco más pequeño y borro esto que está acá. Y un poquito aquí esto que tampoco me gustó. Habiendo hecho esto y generando unas sombras básicas, aquí, también puedo hacer más efectos y decirle, listo, ya generé negros, sombras y ahora quiero generar luces y de pronto otros efectos adicionales con un color amarillo para las hojas. Pues vamos a generar luces y aquí vamos a colocar un color amarillo. Le damos Enter. Este color amarillo, pues seleccionamos un tono amarillo dentro de las gamas de amarillos que hay. Si quiero puedo seleccionar un amarillo 100% o un naranja, un color más clarito. Y ahí me ubico. Y ahora cojo mi pincel. Y entonces digo, listo, yo quiero que esto empiece a tener como unas formas de líneas, de nervaduras para las hojas. Selecciono el pincel o la letra B y empiezo a trazar unas líneas. En realidad esto no requiere de que ustedes lo tengan que hacer exactamente perfecto como dicen todos los parámetros y lineamientos, sino que ustedes aquí pueden tener libertad ilustrativa. Y pueden ir generando a su parecer lo que mejor les guste y como lo quieran visualizar. Honestamente, yo soy un poco más libre en cuanto a la ilustración. A mí me parecen muy chéveres las cosas orgánicas reales, pero también las ilusiones ópticas del diseño me parecen interesantes. Y eso pues depende de lo que cada quien quiera desarrollar. Más o menos así lo pueden hacer y pueden ir pintando de esta forma. Y como está en una capa aparte donde me salí, borro. Selecciono el borrador y empiezo a borrar todos los errores que cometí. Me reubico y voy borrando. La ventaja de esto es que como todo está por capas, pues me facilita muchísimo todo el proceso. No estoy bregando en borrar algo que está solidificado con otro color. Simplemente yo me reubico, borro y le digo, listo, eso era lo que yo quería. Se ve un poco falso porque está demasiado brillante el amarillo. Selecciono la opacidad y la bajo. Y al bajarla, las nervaduras se van a volver un poquito más claras porque están mezclando el verde, la sombra negra y el amarillo del color y ya se va viendo diferente.
Y le digo control S para no perder lo que hice. Ahora con las luces hago exactamente lo mismo. Las rosas tienen detalles de luz que les llegan desde un punto focal, que en este caso vamos a decir que es el sol. Seleccionamos el color blanco, acá, y pintamos. En la capa que asigné para las luces. Esto es como un juego de ubicación y de pronto de dónde debería tocar la luz. Hay lugares donde la luz no va a alcanzar a llegar, entonces pues obvio pues no va a ir. Pero en los lugares que sí, pues nosotros lo asignamos. Así, digamos que acá va a tener un poquito y acá también va a tener un toquecito y aquí al final una gotica. Esto es lo básico que yo hago. Ahora entro con el borrador y como esto quedó tan redondo feo en las puntas, lo empiezo a perfilar. Con el borrador voy tocando y voy borrando lo que a mi parecer no se ve tan bien. Borro muy suavemente. Si está demasiado grande, le bajo el tamaño al borrador para que yo lo pueda controlar un poco mejor y las luces no se vean tan gruesas o tan delgadas dependiendo de donde yo las tenga. Y así voy limpiando o voy borrando lo que a mi parecer no está tan chévere. Igual acá. Borro muy sutilmente pequeños detalles. Esto requiere de un manejo un poco más específico de trazo. A mí, personalmente, se me facilita más con el mouse normal, porque el táctil de los portátiles no tiene esa sensibilidad o ese trazo tan preciso para poder hacerlo. Pero aquí ya podemos empezar a ver los efectos que se pueden ir generando de esta manera. Y yo quisiera cambiar de herramienta, entonces digo, listo, esto ya quedó más o menos bien así, me gusta, pero quiero meterle un poquito más de detallitos para que se vea un poquito más completo. Entonces, quisiera trazar una línea acá, digamos que está demasiado gruesa. De una vez le puedo bajar acá la opacidad, aquí, y decir que quiero que tenga otras lineecitas muy sutiles por acá. Se hace cambiando el grosor y el tamaño del pincel. Así. Son toques muy sutiles que también dependen mucho de la forma que estemos trabajando. A mí a veces me gusta y me emociono mucho haciéndole muchos efectos. Y cuando uno lo mira, pues se ve bonito. Pero pues ese bonito es relativo. No a todo el mundo le gusta. Y hay otros que dicen, no, se quedó. Hola, profe. Señor, Profe, es que tengo una pregunta. Acá en Photoshop está el estabilizador. ¿de color? Estabilizadores, por ejemplo, yo estoy haciendo acá un boceto, ¿no? Para una ilustración. Sí, Entonces, el estabilizador es para hacer el delineado para que las líneas me queden más finas, más bonitas. sí se puede utilizar. Normalmente lo hace el mouse o lo defino yo más específicamente con una tabla digitalizadora. Sí, yo tengo una tabla digitalizadora, profe. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando tengas eso? Cuando tengas tu tabla digitalizadora, lo que tienes que hacer es configurarla correctamente para que él maneje las presiones del,
para que él maneje las presiones que tiene la tabla. Entonces lo que tú puedes hacer es primero instalar los drives de la tabla y luego venirte para acá donde aparece el pincel y aquí en esta opción, no mentiras, me equivoqué, no está ahí, está en, creo que está acá, o en filtros, no, es en pinceles, sé que es en pinceles porque uno la activa desde acá en pinceles. Gestor restaurar, restablecer histórico. No, en edición. Ok, ya me acordé. Entonces, entras cuando ya le hayas instalado todo, entras acá a edición, preferencias, y acá en preferencias creo que hay uno que se llama plugins cursor generales. Y aquí en generales buscas la que dice pinceles. ¿Dónde están? Unidades de medida, guías, plugins, textos, administrador de archivos. No, acá tampoco es. Cancelar. Es aquí, creo. Opciones listo. No, mentiras, ahí tampoco es. Es que es en pinceles donde uno activa eso. Preferencias de los pinceles. Nuevos valores, miniaturas, contornos, gestor y ajustes preestablecidos. Hecho, cargar, pinceles. No, acá tampoco es. ¿Dónde se organiza eso? Ajustes preestablecidos, convertir, método abreviado, menús, preferencias, información de archivo, importar, automatizar, secuencia de comandos. No me acuerdo ahorita cómo se hace, pero eso tiene un truco específico para poder ajustarlo. Lo voy a buscar estos días y el martes lo revisamos en la clase, porque sé que se puede hacer y es como donde uno activa el pincel que tiene unas opciones para que se guíe con los trazados del elemento, de la presión de la tabla. Pero no me acuerdo ahorita dónde se ajusta. Pero le he hecho otra buscadita. Trazos, opciones, establecer, no, composición, capa, espacio de trabajo. Método abreviado, pintura, vista, filtro, selección, capa, imagen, rellenar, colocar, transformar, ajustes, gestor de ajustes preestablecidos. Estoy casi seguro que es acá, pero no me acuerdo en dónde. Transparencias y gamas, unidades de medidas, guías, administrador de archivos, rendimiento, cursores, pincel normal, punto de pincel, tamaño completo, mostrar cursor de pincel estándar, preciso. Creo que es aquí, aunque no estoy seguro. No, me toca echarle una buscada porque esto tiene tantas cosas que a veces uno no encuentra en dónde es. Pero te lo debo para la siguiente clase. Yo le echo una buscadita porque tampoco estoy seguro si para el programa portable lo tiene o solo para las versiones con licencia. Pero me toca buscar. De pronto, si tienes el espacio en tutoriales en YouTube, debe haber uno que especifique dónde se puede ajustar ese tipo de parámetros para la tabla y el programa, porque el programa lo hace. Pero ahorita no me acuerdo específicamente en cuáles. Menús. Menús. Teclado abreviado. No, acá tampoco es. No, compañero, te la debo. No me acuerdo ahorita dónde es. Sé que se puede ajustar, pero busco y lo hacemos en clase o miramos en otro tutorial para organizar.
pero se puede hacer así para que la tabla reconozca los trazados más finos dependiendo de la presión que uno ejerza sobre el diseño, sobre la matriz de la tabla. Entonces así lo Vale, vamos. profe, gracias. Qué pena contigo. Yo busco la información y te la roto cuando la tenga y pues para todos que la tengan también presente. ¿Listo? Así se va guardando y ya tenemos nuestro efecto pintado. Lo que más tarda en realidad haciendo uno es las bases del color. Pero si ustedes se dan cuenta y van eliminando las capas, arrancamos con el trazo, pintamos el verde, pintamos el rojo, hicimos las sombras, el efecto rojo un poquito más intenso, las nervaduras y el final de los blancos. Hecho esto, le damos guardar y ahora vamos a empezar a pintar nuestro pez, que es exactamente lo mismo. Esto es igual. ¿Qué hago yo acá? Como esto no tiene una mesa de trabajo más grande, pues genero una mesa de trabajo más grandecita acá. Imagen, tamaño de lienzo, dice que es de 21, de 25 por 18,7. Dejémoslo de 30 por 22 centímetros. Ahí los indica y el tamaño está relativo hacia el centro y le doy OK. Él me agranda la mesa de trabajo. Lo hago para que me facilite todo. Copio la capa, le doy control J, me paro en la parte superior, la ubico arriba, dejo una capa intermedia y aquí en esta capa intermedia pinto. Digamos que vamos a hacer nuestro pez de color verde. No, volvámonos un poco extraños. Pintémoslo lila. Igual, lo mismo. Establecemos un diámetro promedio de pincel. Nos vamos para un pincel grueso, de trazo duro, firme, que pinte en relleno. Ay, perdón, estoy ubicado en el borrador. Tiene que ser específicamente en el pincel. El pincel de una dureza alta y un trazo más grande. Y pintamos. Aquí está sucediéndonos algo. Yo previo, antes de arrancar, le dije acá la opacidad que estuviera en 67. Dejémosla en 100 para que el color sea sólido. Y así simplemente lo que hacemos es pintarlo. Lo que yo siempre más me demoro es haciendo las partes sólidas del diseño, que es lo más tardado. Entonces eso lo voy a hacer aquí rápido para que ustedes lo vean y después podamos empezar a meterle todos los efectos que adicional vayamos a querer tener. Entonces pintamos. Así es, no tiene tampoco tanto misterio. Y hecho esto, hacemos algo acá, picamos en la miniatura, con control, seleccionamos y ahora nos acercamos aquí muy cerquita y empezamos a borrar. Perdón, si estoy en sí, pero no estoy borrando, entonces invierto la selección. Selección, invertir selección y debería ahora sí borrar. Entonces acá ya lo que hice fue pintar rápidamente, pero acá sí voy a ser más cuidadoso de cuando empiece a borrar. Y pues igual esto va dando como muy el trazo de por dónde voy ubicando. Así. Y voy subiendo por acá. La embarré. Me fui muy por fuera. Ay, bueno, ahorita lo arreglo. No hay tampoco tanto problema. Si se llega uno a salir o a quedar muy por dentro, pues ahorita lo perfilamos nuevamente con el pincel. Lo más tardado siempre para mí es hacer el color base, que es el que me va a permitir después generar todos los otros efectos o los recortes o los errores que cometa y que quiera solucionar. Ya con la base de color es más rápido. Y aquí lo que tenemos es ya despintado esto, tan, borramos. Por allá me salí, no importa, ya lo arreglo. En mis anteriores empleos adquirí esa habilidad de hacerlo rápido, porque normalmente a uno siempre le dicen, necesito esto ya.
Entonces ustedes, obvio, yo no les voy a pedir que lo hagan en 5 minutos, pues porque cada quien aprende y va desarrollando sus habilidades paulatinamente. Pero va a llegar el día en que nos sentemos entre todos y algún día que nos encontremos después, me van a decir, profe, ya lo aprendí a pintar, y cuando yo me siente a pintarlo, ya alguien lo haya pintado completamente. Entonces, no se afanen porque yo lo hago muy rápido y me queda bien, sino pues es diferente. Yo llevo también ya demasiado tiempo en esto y aún y así tampoco me las sé todas. Entonces, todos los días voy aprendiendo de ustedes y de en general todos mis aprendices que tengo. Y pues igual, siempre he tratado como de tener eso de poderles inculcar lo poco que yo sé para que también lo tengan y lo puedan utilizar. Ahorita entonces vamos a hacerle un efecto chévere de degradado. Después de que tengamos el básico de color, ya no se nos pueden ocurrir una infinidad de cosas chéveres para hacer y vamos a practicarlas en este elemento. Si de pronto hay alguien que se tiene que ir de rumba y así, pues nada, sale de la clase sin problema. No debería estar diciéndolo, pero pues entiendo que hoy es viernes y que no todos están en casa, entonces igual, si se pueden, si tienen que retirar, no hay problema, igual el video queda ahí guardado en YouTube, yo lo comparto para que ustedes lo puedan visitar cuando lo necesiten y poder ver cómo se hace. Porque pues yo traté de programar la clase, pero dije pues antes de que se termine la semana y el último día de mi opción era hoy viernes, entonces pues igual ahí está. En este caso que ya quité y hice todo lo que necesitaba, quito la selección con control D y tuve unos errorcitos por acá. Los pinto nuevamente. Ajusto el tamaño de mi pincel y pinto por acá dentro esto que hice mal y por acá este otro detalle y por acá otro pedacito de la cola que me quedó mal. Y ya con eso, ay, perdón, y otro que quedó por acá arriba. Y ya me acabo de encontrar por allí con otro, ya los arreglo. Pinto todo esto. Por acá vi otro. Ya uno se vuelve un poco muy específico y preciso donde encuentra errores y va mirando y va detectándolos así, muy facilito. Listo, chicos, ya lo tenemos ahí pintado con un color básico. ¿Qué quiero hacer yo? Entonces, en este caso le voy a decir que quiero que tenga un color degradado, pues porque para que sea distinto. Le doy control, pico en la miniatura y hago una selección del todo el borde del pez. Y me vengo entonces y creo una capa nueva y activo mi herramienta de degradados. Por defecto, pues él me va a arrojar morado y negro, que son los colores que yo tengo acá. O puedo utilizar uno de los que existen aquí, como este, y puedo hacer un barrido y él empieza a quedar de una tonalidad distinta. Así podría ser una buena opción. O si esos colores que tengo acá no me gustan, no, este no se ve mal, se ve muy chévere también. Podría funcionar. O definitivamente digo, no, yo quiero algo un poco más personalizado a mi gusto, entonces digo, bueno, quiero que tenga verde y que el siguiente color sea rojo o naranja. Y los asigno, me vengo para acá, para las barras de degradado y lo pico. Digamos que funciona, pero los colores se ven muy opacos. Los puedo subir más. Le digo acá, ok. Y el naranja en realidad no me está gustando tanto, entonces lo puedo cambiar por un tono amarillo. Y le digo ok, y vuelvo y pinto. Digamos que cuando quiero que los colores se denoten más, hago un trazado un poco más corto para que se vea la diferencia. Y le digo ok. Hecho esto, le doy control D para quitar esa selección. Y ahora a este le puedo decir luz suave y se va a empezar a notar una diferencia. O le puedo dar superponer o diferenciar. No va a cambiar demasiado. Exclusión, no sé qué hace, pero uno puede ir mirando. Saturación de colores, tramar,
y cambia los tonos solo con un efecto distinto. Aclarar, subexponer, multiplicar, oscurecer, disolver el color. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Digamos que quiero una luz suave y también la puedo ir modificando. O por el contrario, quiero una luz intensa. Entonces los colores van a verse más brillantes, pero le voy a bajar la intensidad. Entonces van a cambiar porque de base tengo un color lila, morado, perdón, y tengo la degradación. Y así puedo ir cambiando eso. Entonces lo voy a dejar así, digamos que acá. Y ahora como tengo mi color morado debajo, pues vamos a hacer algo más chévere. Como ya está así, voy a coger y voy a empezar a, bueno, primero asocio todas las tres capas para que no se vaya a mover nada. Cojo mi borrador, me ubico en la capa del color verde amarillo que creé, busco un pincel difuminado un poquito más pequeño, digamos que por acá en este. Y lo que voy a hacer es que con el borrador voy a empezar a limpiar para ir generando todo el proceso de escamas. Me voy a demorar mucho, pero voy a empezar a conseguir un efecto diferente en la ilustración. De esta forma. Lo podría hacer así y todo iría cambiando paso a paso. Si veo que es muy demorado y muy desgastante, o que si tengo todo el tiempo del mundo, pues lo alcanzo a hacer. Si definitivamente veo que eso no me gusta, pues cambio de técnica. O de pronto no tanto de técnica, sino más bien de grosor de pincel. Ay, perdón, hice algo mal. ¿Ve? Ah, ya sé. Es porque está en luz intensa. Si lo dejo en normal, debería pintarme del color que está aquí seleccionado. ¿Ve? Ajá, ahora sí. Digamos que si me demoro demasiado, pues cambio sería la misma idea, pero lo que voy a hacer es que voy a hacer unos trazos más grandes con el borrador. De pronto elegí un borrador, un tamaño de borrador muy pequeño. Entonces ya con este un poquito más grande puedo empezar a hacer toda la textura e ir borrando y haciendo un nuevo efecto de todo mi pez. Y no voy a perder lo que yo había hecho de base porque ya lo voy a tener ahí. Simplemente estoy cambiando la textura de lo que creé inicialmente y voy pues tratando de guiarme por los bordes del diseño. Y así podría ir haciendo el efecto. Si no me gusta, pues vuelvo hacia atrás. Definitivamente no me está gustando ni 5, entonces vamos a cambiar la idea. No se ve tan chévere como yo pensé. Volvamos a seleccionar los colores, démosle un degradado, ajustémoslo y ya ese color no me gusta tanto, se ve muy pálido. Cambiemos los tonos, amarillo y acá utilicemos rojo. Por acá, a ver qué pasa, si se ve mejor. Deportes de por acá. Podría funcionar. Aquí entonces podría yo hacerlo, borrar y solo borrar en algunas, perdón, en esa capa no. Así, en esa capa estoy bien. Borrar en algunos para que se vean las escamas moradas de debajo. O seleccionar varias y por decir todas las del vientre del pez, empezar a cambiárselas. Acá. Así.
Poco a poco las puedo ir borrando, voy cambiando. Y digamos que acá, pues por donde están las aletas, lo hago hacia abajo. Acá. Y borro todo esto. Y acá, digamos que voy a hacer lo mismo, pero con un borrador más pequeño. Demasiado pequeño, diría en este punto. Hagámosla así. Y acá quiero que sea una línea superior y que venga otra aquí y una inferior acá. Y lo mismo quiero que haga en esta parte. Y va a pasar lo mismo aquí abajo. Esto ya va más a gusto y decisión de cada quien de cómo lo quiere hacer. Este simplemente sería como mi ejemplo básico. Y yo podría decir que acá quiero que haga unos tracitos más pequeños o más grandes para que difumine un poco esta parte y que acá por debajo la boca del pez sea así. A ver. Hacemos esto aquí y le pasamos una linecita por acá. Muy suavecito. Vamos quitando. Y las aletas ya no quiero que sean de ese color, sino que creo una nueva capa y vamos a hacerlas azules. Puede ser. Nos vamos para el azul en una nueva capa y pintamos las aletas. Con la selección puesta, pues me va a seguir esborrando. Lo que yo hago es quitar la selección y empiezo a pintar con mi color en el pincel correctamente y empiezo a pintar. A ver. Pintamos en la aleta y ahorita borramos todo lo que no nos guste. Y lo mismo a este lado. Ay, uy, perdón. Me fui muy lejos. Pintamos solamente esta. Y esta es igual. Acá y acá. Y ahora nos metemos con el borrador cerquita. Acá en estos errores que hice y empiezo a borrar. Con un borrador de dureza, de mejor dureza. Para que no me haga esa sombra, sino que borre exactamente. Aquí hay un errorcito pequeño que debe estar en esta capa. Entonces ese tipo de cositas pues uno va a ir determinándolas y va borrando. Donde se va saliendo mucho pues también van corrigiendo. Pero así pueden ir pintándolo y van borrando todo lo que no les sirve o lo que para el caso de su trabajo no debe estar. Lo van organizando y lo van corrigiendo. Ay, perdón, me salí demasiado. Ahí y acá. Borramos todo esto. Y está mal allá, entonces volvamos a utilizar el pincel y lo hacemos acá otra vez hacia adentro para pintar en el alrededor. Acá borramos. Acá también. Un poquito más para terminar ese detalle y esto por acá. Igual acá. Si nos ubicamos acá en esta capa, borramos esos errores que quedaron por allá en las otras capas que van a ir alterando lo que hicimos.
Y a medida que vayamos creando pues nuevas formas, vamos asociando todo para que nada se nos vaya a mover. O si se nos mueva todo aleatorio y no tengamos el problema de que se nos pierden las cosas o que se nos desencajan de la posición que nosotros las queremos. Que vamos arreglando, vamos borrando por acá esto. Y en puntos específicos puedo decirle que suba un poco más, entre más a las texturas y vaya ajustándose, pues para que no se vea tan lineal el corte, sino más desestructurado. Eso lo va estableciendo cada quien cuando lo va eligiendo el diseño y cómo lo quiere ver. Pero puede ser una forma chévere de hacerlo. Sí. Digamos que todas estas escamas van a tener esa misma degradación. Y acá también. Y como pintamos los ojos, pues creamos una nueva capita acá. Y le decimos que la pinte de blanco. Ok, perdón. Que pinte de blanco esta capa con el pincel. Y que aparte de eso, ya en este punto, le podemos hacer un brillito aquí adicional en una nueva capa. Y cogemos el borrador y la perfilamos. Obvio acá funciona más un borrador de trazo recto que no sea difuminado para que conserve la misma estética de lo que está mostrándonos el vector inicialmente. Igual, esto es muy, digamos que si yo lo voy haciendo muy con el mouse, a veces el tema del pulso también falla, pero pues uno lo trata de hacer de la mejor forma. Y si no funciona así, pues es más fácil también con una media luna o con plumilla. Ustedes pican y la van haciendo más formal. Acá entran a la herramienta de selección directa, perdón, reubican. Ay, perdón, reubican bien todo. Así. Hacen la selección ahí adentro, le dicen OK y pintan. Borrar. Quitan la selección y ya les puede quedar el efecto ahí bien puesto. Y démosle guardar para no perder lo que ya habíamos hecho. Y sobre esa misma capa de blanco que ya hice, entonces puedo empezar a generar las luces y las sombras. También necesita luces y sombras. Entonces hagamos una capa. Esta será el blanco y hagamos una nueva capa antes de esta. ¿Esta qué capa es? La capa del blanco del ojo. Ok, entonces podemos crearla una acá arriba. Esta va a llamarse sombras. Ay, perdón. Sombras. Y le doy OK. Y cojo el negro, que es por mi color de defecto el más fácil de trabajar para generar sombras. Le doy un trazado un poco más alto y empiezo a hacer líneas. O si esto no me gusta como lo hice con el pincel, selecciono esta forma, voy pintando y voy haciendo el efecto así muy rápidamente. Digamos que ahí, y va a tener un poquito de sombra también acá y una gotica acá. Borramos lo que no, a nuestro parecer no funciona, pero únicamente en la parte interna, porque en la parte externa vamos a utilizar la máscara para poder borrar.
Y en este caso tal vez no sería ni tan necesario borrar, sino simplemente perfilar algunas cositas que no quiero que se vean tan redondas, sino más bien que terminen en una puntica un poco más fina. Así, y por decir acá y acá. Perdón, acá quedó mal. Sería algo como así. Y aquí igual, así. ¿Y qué hago yo? Pues para seleccionar, pico con control en la primera capa, selecciono, le doy selección, invertir, me paro en la capa de las sombras y borro. Y le digo control D para quitar la selección. Se ve muy oscuro. Entonces vuelvo a borrar. Digamos que aquí no me gustó tanto esto. Lo borro un poco. Y sin hacerle ninguna modificación al color, voy aquí a la opacidad y le bajo la opacidad para que esté presente el color negro, pero en un tono un poco más bajo. O puedo ir acá a multiplicar para que se vea más fuerte el tono, pero no negro, negro así marcado, sino como si fuese realmente una sombra. Si se dan cuenta cómo empieza a variar, y así puedo ir generando todo ese tipo de efectos. Y ahora como aquí ya creé el blanco, pues ahora me es más fácil empezar a generarle los efectos de luz. Y digo que quiero que tenga una luz acá. Y que de pronto acá también la parte superior tenga una luz y acá en las aletas, en esta aleta de acá, en las aletas laterales, en esta partecita de acá y tal vez una pequeña lucecita muy marcada acá, perdón, no, ahí digamos. Y de pronto acá en las branquias algo así, como para que marque. Y una adicional acá. Y tal vez una linecita pequeña aquí, o larga, bueno, no sé. Y ahí, igual que hicimos, le bajamos la opacidad. Y al bajarle la opacidad se entremezclan, pero pierdo el efecto que tenía acá. Entonces ahí borro mejor este y lo creo en una capa nueva. Digamos que en 50% está muy bajito para mí y debería tenerlas todas por detrás de. Y ya ahora sí en esta, con el pincel redondo recto, no breguemos tanto, hagámoslo blanco. Perdón, el puntico del ojito blanco. A ver, está demasiado pequeño. Sigue estando muy pequeño. Subimos acá la tolerancia. Perdón, la tolerancia no. El diámetro. Y hacemos nuestro puntito blanco. Pero en una capa nueva que nos deje, que nos permita dejarlo bien. Ah, ok. ¿Por qué no me funciona? Ya generé mi capa. Ah, estoy borrando. Debo estar es en el pincel. Efectivamente estoy cometiendo un error. No pasa nada, eso se arregla fácil. Le ponemos acá el blanco del ojito. Si quieres más detallistas, pues le con tono y pintamos con uno más pequeño acá. Y lo vamos arreglando. Digamos que acá 9 está muy chiquis, el 13. Demasiado, 19. También está muy pequeño, subámoslo un poquito más. Y lo ponemos acá en negro. Y así ya podemos tener nuestro pez pintado de esta manera correcta y funcional. Entonces, los invito a que revisen de pronto sus ilustraciones y puedan ver qué otros efectos y cositas adicionales les pueden hacer. ¿Qué hicimos? Generamos simplemente una unificación de capas. No hicimos nada del otro mundo. Nuestra capa base, nuestra capa de degradados y de sombras, nuestra capa de las aletas, la capa de los volúmenes y las sombras oscuras, los trazos y las líneas de brillo, el vector que ya teníamos establecido y al final el brillo.
Y listo, así quedó. Entonces, como todo está por capas, pues en algún punto ustedes dicen, definitivamente este color no me gustó. Lo seleccionan, buscan otro color y se lo asignan. Ay, perdón, cometí un error. Debía haber asignado acá abajo. Y se lo asignan. Y cambian con 2 pasaditas, sin nada del otro mundo. Y si ese color tampoco les satisface, pues pueden hacer una entremezcla entre ese y el otro, bajando la tonalidad de este con el otro. Pueden generar muchos otros efectos simplemente con cambiar y modificar parámetros. Si en un punto el degradado que hicimos no les pareció tan chévere, seleccionan acá. En imagen entran ajustes, vienen a tono y saturación, que es la que me quita la flojera muchas veces, y cambian. Y le dicen, ok, este es el que me gusta. Y vieron, cambió muy fácil sin necesidad de volver a modificar un montón de parámetros. Y así pueden generar su personaje o sus colores de esa manera. ¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o todo claro? No, todo claro al parecer. Entonces, igual la reunión quedó grabada. La idea es que yo la publico y la organizo en YouTube para que la puedan visualizar cuando la requieran y la consulten. Entonces espero que les haya servido muchísimo la clase. Súper buena energía para este fin de semana. Descansen, si tienen espacio de practicar, practiquen. Y el martes nos encontramos nuevamente presencial para continuar nuestro proceso. Espero que descansen y que pasen buen fin de semana. Listo, chicos. Muchas gracias por la participación. Apenas tenga el video editado y en YouTube, les comparto el link para que lo puedan visualizar y también se pongan juiciosos a pintar sus elementos. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, chicos, Gracias. muchísimas Listo, gracias. profe, muchas gracias. Listo, chicos, Gracias. genial. Ya voy a Yo dejar lo acá de compartir pantalla y fin voy de dejando todo. semana. Se corta, Andrés Hasta López luego, se está cortando. compañeros. Bueno, Hasta chicos, que estén luego. bien. Gracias, que descansen. Chao. Hasta luego, profe.